La Mendoza tradicional era muy religiosa. La gente creía mucho en Dios, adhería a la religión católica mayoritariamente, y para tratar de salvar su alma y achicar los días de sufrimiento en el purgatorio después de la muerte, dejaba buena parte de su fortuna a las órdenes religiosas o a las autoridades de la vicaría provincial, y con eso se fueron construyendo iglesias, oratorios, capillas, y nos ha quedado un valiosísimo patrimonio cultural de índole religiosa en Mendoza. Desde los tiempos de la colonia y hasta mediados del siglo XIX, la presencia de Dios en Mendoza se manifiesta a través de su valioso patrimonio religioso. La importancia de esta expresión urbana de la espiritualidad se alimenta con el aporte que los vecinos hacen de sus bienes materiales, todo un culto de legar riquezas al culto. Es en este contexto en el que el arte religioso vive su época de oro en toda América Latina. Hasta 1861 la presencia de Dios encontraba amparo en Mendoza en 3 construcciones notables. La iglesia de los jesuitas, que había sido transferida a los franciscanos tras la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, y los templos de Santo Domingo y Nuestra Señora de la Merced. Pero estas 3 edificaciones no resistirían el llamado de la tierra y se derrumbarían con el terremoto de 1861. Y el único testimonio que hoy queda en el territorio de la ciudad de aquellos tiempos anteriores al terremoto son las ruinas de San Francisco, ex jesuita. Pero no todo se hizo escombros. La imagen de la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario y patrona de Mendoza, que había llegado a la provincia en 1590, fue rescatada de entre los restos del convento de Santo Domingo y hoy sigue presente allí, en el nuevo edificio de esta orden religiosa. El milagro también obraría ante la destrucción, rescatando intacta a la imagen de Nuestra Señora de la Merced. Otro testimonio de época es Nuestra Señora del Buen Viaje, venerada por los jesuitas, y la Virgen de la Carrodilla, llegada a Mendoza en 1780. Estas 4 imágenes tienen la particularidad de estar vestidas tal como se estilaba en la imaginería española colonial. Sus primorosos vestidos, muchas veces de una seda muy fina, llamada persiana, y bordados con hilos de oro, eran cuidadosamente mantenidos por las damas de las cofradías que se dedicaban a rezar el Santo Rosario, promover obras pías y vestir santos. Esta costumbre se pierde a fines del siglo XIX, cuando se impone el estilo italiano de imágenes de yeso. Sus vivos colores y atractivos diseños ganan la preferencia de los fieles devotos. El terremoto de 1861 destruyó buena parte del patrimonio religioso que los mendocinos habían acumulado durante 300 años. Pero a pesar de los escombros que dominaron la arquitectura de la época, algunos edificios religiosos se mantuvieron en pie, sobre todo a extramuros de la ciudad. Aparte de las iglesias que estaban en la ciudad, el campo también tenía capillas y oratorios, de las cuales se conservan algunas muy importantes, como por ejemplo la capilla de Alto Salvador o la de Barrancas. Cerca de Palmira se encuentra el oratorio del Alto Salvador, lugar que el general San Martín visitaba con frecuencia durante la preparación del ejército de los Andes para realizar allí sus meditaciones y el esbozo de sus planes. En el departamento de Guaymallén se encuentran algunas capillas de considerable antigüedad. En Buena Nueva está la capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario, lugar que tuvo un protagonismo singular en la historia espiritual de Mendoza, a ser el refugio de muchos mendocinos en tiempos del terremoto de 1861. Más al sur se encuentra la capilla de Jesús Nazareno. Según cierta tradición, fue construida en la hacienda de don José Pescara. Uno de sus bienes más preciados es la campana fundida en cobre, estaño, oro y plata, que todavía se conserva en la actualidad. Cerca de allí, pero ya en el departamento de Maipú, se encuentra la Capilla de Barrancas. Algunos la consideran una auténtica joya arquitectónica de Mendoza colonial. Igual que las anteriores, logró salvarse del terremoto de 1861 y nos entrega, al día de hoy, un recuerdo fresco y vívido del clima cultural que reinaba en la América Latina tradicional. Las órdenes religiosas y el clero secular ocuparon un lugar preponderante en Mendoza tradicional. Las iglesias, los conventos, los monasterios, eran centros culturales, centros de poder,
focos de irradiación ideológica, lugares de producción vitivinícola, eran grandes bodegueros las órdenes religiosas. Eran los que tenían libros, hasta que Francisco Civit puso la primera librería de Mendoza en 1850. En la época colonial, el rey de España les dio el monopolio de la educación. Cuando viene la Revolución de 1810, el Estado poco a poco empieza a abrir un espacio también para ocuparse de la educación. Entonces va a venir el conflicto. Este conflicto entre el Estado y la Iglesia por el control de la educación se va a prolongar desde la Revolución de Mayo hasta la década de 1880. Otro problema fue el de las capellanías. Las capellanías eran un gravamen que pesaba sobre una propiedad productiva, por ejemplo una viña, que tenía que otorgarle una renta anual a un convento para que rezaran misas por la salud del alma del antiguo dueño de esa viña. Las viñas y otras propiedades grabadas con capellanías quedaban de alguna manera al margen del mercado inmobiliario. No se invertía en ellas, porque ¿para qué invertir si luego ese fruto no se iba a poder recuperar, sino que iba a ir al convento, pensaban los propietarios? Entonces el Estado comenzó una política de redención de capellanías, de poder eliminar esos gravámenes, y la Iglesia se opuso. Entonces todo esto generó una serie de conflictos entre el Estado y la Iglesia en la década del 60 y del 70. En el próximo bloque de Mendoza, crónica de nuestra identidad, lo sólido se desvanece en la tierra. El llamado liberal a romper con el pasado se siente en Mendoza con el llamado natural a recomponer la ciudad de barro, devenida en ciudad de escombros y olvido tras el terremoto de 1861. Mendoza se abre paso a lo nuevo, dejando a sus espaldas un viejo pasado de polvo y colonia. Ya volvemos con la identidad que se construye desde las ruinas.